ICBI, Instituto. Puede actuar a nivel biológico. ¿Okay? Es la hipótesis por la cual estamos empezando a investigar si la acupuntura puede actuar por estímulo de un péptido de bajo peso molecular, que es en concreto el KCK-Q. Bueno, como el tiempo es resumido, os voy a contar. La ciencia, como todos sabemos, tiene dos campos fundamentales de investigación. Por un lado tenemos la ciencia básica y por otro lado tenemos la ciencia aplicada. En mi caso, nosotros en el Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas estamos desarrollando sobre todo ciencia básica, no tanto ciencia aplicada. Es decir, estamos buscando mecanismos por los cuales podamos explicar cómo la acupuntura funciona a nivel biológico, más allá de las teorías tradicionales, las teorías milenarias de la medicina tradicional china. Tenemos que ver que los libros antiguos se basan sobre todo en metáforas y que hoy la biología moderna las puede ir explicando con los nuevos descubrimientos. Nosotros sabemos que en la acupuntura hay muchas vías de explicación a la hora de intentar justificar la acción de la acupuntura. Hoy sabemos que hay mucha evidencia por la cual entendemos que la acupuntura puede funcionar a nivel del sistema nervioso. Todos conocemos que la acupuntura siempre va a tener una acción moduladora en el sistema neurovegetativo, en el sistema simpático, en el sistema parasimpático, que la acupuntura actúa a través del sistema nervioso central. Hay muchos estudios que dicen que la acupuntura también activa áreas del cerebro concretas que pueden modular comportamientos y situaciones de la vida. También sabemos que la acupuntura funciona a nivel inmunológico, porque sabemos que la acupuntura puede despertar la respuesta inmunológica natural, precisamente por el daño que hace la aguja cuando entra en el tejido, va a desencadenar una reacción inflamatoria, y esa inflamación inflamatoria despierta la respuesta inmunológica, y eso lo sabemos. Y eso va muy bien para tratamientos analgésicos, para la inflamación, para el control del dolor, todo eso está muy bien. También la acupuntura sabemos que funciona a nivel de los ejes endocrinos. Sabemos que mediante las inervaciones y las relaciones entre el sistema nervioso central y el hipotálamo se activan diferentes ejes, como por ejemplo el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, el prolactínico, el tiroideo. Bueno, la verdad es que la acupuntura hoy en día tiene mucha evidencia y tenemos muchos mecanismos que explican cómo la acupuntura funciona. También sabemos que puede funcionar a través de las fascias, a través de la liberación de toda la información, de todas las tensiones que hay en las fascias. También sabemos que la acupuntura puede funcionar a través de incluso teorías de la física moderna. La verdad que hay muchas explicaciones que todas al final se unen. Es decir, todas las explicaciones están reforzando nuestro conocimiento. Sin embargo, a nivel molecular, es decir, cómo la acupuntura puede excitar o hacer que se expresen diferentes genes a nivel del núcleo celular, sabemos que aquí entran en juego muchos factores, ¿vale? Muchos factores como los factores de crecimiento, como los factores, las citoquinas, es decir, las hormonas, etc. Pero hay un trabajo muy interesante que a mí me contrataron en Texas, Estados Unidos. Yo me dedico a la investigación y muchas veces universidades de otros países e incluso empresas que trabajan con herbolaria, con tecnología, me contratan para yo dar, de alguna manera, información científica al producto que estén trabajando. Esta empresa en concreto es una empresa de estimulación lumínica con fotoestimuladores, y ellos tenían la teoría que los fotoestimuladores estimulaban la HCK, un péptido que tiene una acción biológica increíble. Se utiliza en oncología, se utiliza en preparación de tejidos, se utiliza en estética. Es un péptido muy interesante que a mí siempre me interesaba entender cómo funcionaba y el marco teórico en el cual este péptido se estaba ampliando. Esta empresa sostenía que el péptido, que los parches estimulaban este péptido. Y entonces para eso me fue muy interesante, porque yo iba detrás de entender qué mecanismos biológicos a nivel molecular
la acupuntura podía estar actuando como, es decir, sabemos que estimula factores de crecimiento, pero ¿cómo lo hace? Es decir, ¿qué cascadas hay ahí, enzimáticas o biológicas? Y esta empresa precisamente tenía este producto, y bueno, en Texas estuve desarrollando todo este proyecto, que fue muy interesante, pero eso me llevó a descubrir o a entrar en la investigación profunda de este péptido, es un péptido de cobre, ¿vale? Este tripéptido histidisina, ¿vale? Es de levogiro, es un péptido de muy bajo peso molecular, es un péptido muy pequeñito, ¿vale? Es una proteína muy pequeña, ¿vale? Fue descubierta sobre todo en los investigadores americanos que buscaban entender por qué envejecemos, por qué nos hacemos mayores, por qué nuestro cuerpo se va destruyendo, ¿no? ¿Por qué nuestro cuerpo se va mermando? Y entonces ellos estaban buscando a nivel genético, a nivel molecular, algunas diferencias entre personas mayores y personas jóvenes. Y entonces encontraron, ¿vale?, que el HKQ fue descubierto en investigadores que deseaban comparar la sangre, ¿no?, de personas jóvenes con personas de más de 50 años. Y bueno, hay muchas cosas que cambian, pero se dieron cuenta que en las personas mayores el nivel de GHK estaba más del 50% disminuido. Bueno, esto fue uno de los descubrimientos que se hicieron en gerontología y en la búsqueda de mecanismos de envejecimiento. Bien, a partir de ahí, después de este descubrimiento, docenas de estudios han demostrado que esta simple molécula podía mejorar la cicatrización de heridas, favorecer la regeneración de los tejidos, sobre todo del cabello, de los huesos, del hígado, aumentar el colágeno y mejorar la geogénesis, la neurogénesis, y tenía grandes efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Y dices, ¡wow! ¡Wow! Esta molécula lo hace todo. Claro, aquí hay una trampa que también hay que saberlo. La industria en esta molécula dijo, esto solo, porque para que rejuvenecer. Entonces, claro, en investigación, las industrias que más investigan, estética. Estética, enseguida hay dinero para investigar en estética. En otras cosas no tanto, en estética, y empezó a investigarse muchísimo en el mundo de la estética y en el mundo de la vejez y en el cáncer también. Entonces, claro, cuando yo empiezo a estudiar todos los efectos de esta molécula, digo, wow, eso también hace la acupuntura. La acupuntura es antiinflamatoria, la acupuntura es antioxidante, la acupuntura mejora la geogénesis. Hay muchos papers que hablan de este péptido. Bueno, entonces, como no tengo tiempo, ¿vale? Simplemente os voy a decir, claro, no tengo tiempo, os voy a decir que actúa sobre la supresión del fibrinógeno. Esto es muy interesante porque, de alguna forma, cuando más mayores somos, vamos a tener problemas con este tipo de moléculas que tienen que ver con la coagulación, y que eso nos va a predisponer a muchas patologías de la circulación, ¿vale? Accidentes cerebrovasculares, accidentes, todo asociado a la cardiología. Por otro, aunque los niveles altos de fibrinógenos aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Esta molécula disminuye, ¿vale?, la síntesis de fibrinógeno y disminuye la interleuquina 6, que tiene que ver con factores proinflamatorios crónicos, ¿ok? Por lo tanto, cuando eres joven, tienes mucho. Esta molécula te ayuda a mantenerte en un nivel inflamatorio más bajo, y cuando más mayor eres, vas perdiendo esa capacidad biológica. Por eso, hoy sabemos que muchas de las enfermedades de la adultez tienen que ver con la inflamación crónica, ¿vale? Y también vemos mecanismos moleculares que se van, disminuyendo. Bueno, aquí sigo hablando de lo mismo, ¿vale?, con toda la evidencia que hay. Esta molécula también activa la proteasa. La proteasa es una estructura celular gigante encargada de destruir todo el material que hay dentro de la célula que empieza a funcionar mal. Es el basurero. Es decir, dentro de las células tenemos un basurero que va limpiando todas esas proteínas que van perdiendo su capacidad tridimensional. La proteasa es muy importante. Cuando más mayores somos, vamos perdiendo la capacidad, vamos teniendo peores funciones en esta proteína. Por lo tanto, vamos acumulando una humedad metabólica. ¿Ok? Activación de los genes que reparan el ADN. Increíble. Tenemos que saber que hay genes
que tienen que ver con la expresión de moléculas que tienen que ver con la reparación del daño acumulado en el ADN por copia o por accidentes asociados a radicales libres. Genes como el P51, el famoso gen centinela del sistema del ADN. Pues esos genes, esta proteína estimula la expresión de esos genes. Por lo tanto, ayuda a mantener estable el genoma. Precisamente la vejez hace que todo esto se vaya decrepitando. Activa los genes implicados en la oxidación, ¿vale? El glutatión tiene que ver con la HKQ. Es decir, los mecanismos endógenos que desoxidan, ¿vale? O que neutralizan, sobre todo la oxidación que hay dentro de la mitocondria, ¿vale? En el ciclo de Krebs, esos radicales libres, ¿vale? Esos electrones que salen disparados, pues aumenta la reabsorción con mecanismos de antioxidación endógenos. Control de los genes implicados en el cáncer. Muy interesante porque esta proteína, este péptido, ayuda, ¿vale?, a que la célula, cuando detecta que hay errores de copia, y los errores son muy grandes, esta proteína ayuda a que la célula se suicide. Se llama apoptosis. Es decir, la célula, cuando tiene errores, para que no se haga mala, se suicida. ¿Okay? Esos genes que activan los mecanismos de apoptosis tienen que ver con la HKQ. Bueno, ayudan en la reparación de los tejidos, precisamente por factores de crecimiento, ¿vale? A través de ciertos factores de crecimiento ayuda, ¿vale? Este péptido ayuda a que se activen mecanismos de reparación. Y esto es increíble, porque también ayuda, ¿vale?, a la generación de nuevos vasos sanguíneos y reparación de los nervios lesionados, aumentando la geogénesis y aumentando la regeneración, ¿vale?, de ciertas, el crecimiento de nuevos vasos y procesos de cicatrización. Hay estudios que también hablan de que ayuda, ¿vale?, a la regeneración o al crecimiento de nuevas conexiones a nivel neurológico. También es muy interesante, ¿vale? Todos esos estudios están ahí, ¿vale?, tengo tiempo. Bloquea los efectos de la cortisona, sobre todo a niveles muy altos de estrés, ¿vale? Al final los compensa. Y bueno, ¿y cómo se activa esa hormona? Este péptido, claro, ¿qué hace esto? Vale, este péptido se libera, y esto es importante, por la lesión tisular. Es decir, cuando tú tienes una lesión, te quemas por el sol o te golpeas y te haces una herida, ¿vale?, sirve de estímulo para que a nivel del ADN se estimule la liberación de HKQ. ¡Wow! Es decir, la HKQ se libera por trauma. Es un mecanismo de autorreparación del propio cuerpo. Bien, hasta ahí todo bien. Pero claro, ¿qué hace la acupuntura? ¿Qué hace la acupuntura? La acupuntura, cuando tú, el péptido, cuando tú te lesionas, la vida más o menos es una hora de pico. Y luego el mismo péptido se absorbe. Se encuentra en la orina, lo podemos ver en el plasma y en la saliva. Con lo cual podemos ver la liberación de ese péptido. Otra cosa importante. El péptido, ¿vale?, el único funcionamiento que tiene correcto, vía médica, es intravenoso. Se introduce, ¿vale?, a través de sueros. Se utiliza muchísimo en estética y en el cáncer. Se está utilizando en sueroterapia en el cáncer con anticuerpos monoclonales, por ejemplo, con el HKQ. Porque, claro, oral no soporta la digestión. Por lo tanto, el tratamiento es muy caro, intravenoso, y se utiliza mucho en oncología y en centros de belleza y estética, ¿no? Pero se estimula por daño tisular. Y entonces la hipótesis cuál era, porque este gen, esta molécula estimula más del 30% de la expresión genética. Tiene el récord. Es el péptido que más estimula al núcleo. Es increíble. Hay muchísimos. Claro, y todo
expresión genética, cuando tú lo estudias, todo lo que este péptido hace, dices, wow, pero eso es lo que hace la acupuntura. ¿Me explico? En la acupuntura también, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, pero a nivel biológico, a nivel molecular, encontraríamos. Y entonces, ¿cómo se activa la HCKQ? Con lesión. ¿Qué hace la aguja? Tú cuando introduces una aguja dentro del cuerpo, ¿qué estás haciendo? Estás destruyendo el tejido, estás rompiendo las células. Cuando tú rompes las células, al meter la aguja, todo el líquido intracelular se abre, se rompe, y todos los orgánulos de la célula pasan al líquido extracelular. Y cuando todos esos orgánulos pasan a la célula, al líquido intracelular, se activa la síntesis de HCKQ. Entonces, ¿entendéis la hipótesis? La hipótesis por la cual estamos trabajando es que uno de los mecanismos que puede explicar la acción de la acupuntura a nivel molecular sería el estímulo de la HCKQ. Así que ahí estamos trabajando, esta es la hipótesis, por eso se llama hipótesis. ¿Por qué? Porque estamos entablando ahora, queremos hacer estudios de punción, es decir, pinchamos, analizamos en saliva, analizamos en orina, en plasma, y ver qué cambios hay. Porque esto nos ayudaría también a entender cómo la acupuntura puede trabajar en el tema oncológico, cómo la acupuntura puede, qué mecanismos hay detrás de muchas de las funciones que la acupuntura tiene. Así que bueno. Ahí está el resumen de la hipótesis. ¿Estáis? Sí. ICVI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas.